Bien, hoy quisiera conversar de la línea de tiempo del proceso emocional, porque les he comentado con relación al conflicto y al origen de los conflictos, pues que esos empiezan desde la etapa infantil. Les mencioné que esa etapa infantil va en líneas generales, dependiendo de los teóricos, entre el momento en que yo nazco y aproximadamente los 12 años. ¿Okay? Pero en realidad hay distintas etapas que pertenecen a otro tema que se pueden manejar dentro de ese concepto. Muy bien, ¿qué caracteriza la etapa infantil? La pregunta sería, ¿qué domina la etapa infantil? La respuesta es las emociones. Y ese es el problema de nosotros, que somos emoción. Un cuerpo, una mente, sí. Un espíritu, sí. Pero en la mente están esas emociones. Y como les comenté, están todas esas emociones acumuladas en función de conflictos emocionales. Entonces el niño se maneja por las emociones. El niño aprende en función de las emociones. El niño toma decisiones en función de las emociones que va viviendo. En líneas generales nos vamos a encontrar con algo bien interesante. El niño pequeño, cuando es bebé todavía, entre comillas, la mayoría, ok, siempre hay sus variantes, como dice el refrán, está la excepción de la regla. Pues todo el mundo cuida al bebé, todo el mundo, pero a medida que el bebé empieza a crecer, empieza a independizarse, empieza a dar muestras de que quiere crecer, pues entonces vienen una serie de restricciones y vienen una serie de limitaciones que son parte de la, entre comillas, protección, entre comillas, agresión, entre comillas, porque es lo que le digo, todo tiene un gran depende, de qué es lo que está pasando con ese niño en ese momento. Ok, durante ese periodo infantil que les menciono de los 12 años, las emociones, les digo, dominan el escenario. Son las que van a manejar las decisiones infantiles del niño, que son las decisiones fundamentales de vida que vamos a tomar. A partir de los 12 hasta los 14, termina de haber un modelaje que es donde empieza el proceso de la adolescencia, y a partir de allí vamos a cambiar el pensamiento de la parte infantil, que es un pensamiento mágico, un pensamiento operacional, va a depender de las teorías que ustedes lean, a un pensamiento racional, lógico. A partir de esos 14 años, las emociones pasan a un segundo plano, entre comillas. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo las emociones, y lo peor del área de los conflictos que estamos hablando es que esas emociones se van a vivir y se van a demostrar y se van a actuar cada día de mi vida en cada una de mis situaciones. Va a depender de ese control que yo tenga con la mente consciente, de ese poder racional, de ese poder lógico, de ese poder de pensamiento. A partir de entonces, de ese momento, de los 14 hacia adelante, el resto de la vida del ser humano va a estar dominado por eso, por la razón, por la lógica. Pero les voy a decir algo lamentable. El poder, la lógica, la razón no tiene más fuerza que lo emocional. Primero porque lo emocional ya quedó en los núcleos inconscientes, lo emocional quedó en los núcleos aferrados de todo el proceso automático de vida que tenemos, y el resto del proceso que hagamos desde el pensamiento, desde el neocórtex, que es la capa más externa del cerebro, pues es la voluntad, lo accional, lo cotidiano que tenemos. Pero es lo mismo que pasa. Si yo voy caminando y sin querer rozo una mata de rosas que tiene espinas y me pincho con una espina, yo no me volteo y digo, ay, la rosa me ha pinchado. No, no, no. Yo quito el brazo y digo, coño, ¡ay! Yo hago una emoción. Después es que yo puedo pensar, ah, sí, me pinché. Mejor me pongo fit para que no vean. Eso pasa muchísimo cuando vamos caminando por la calle y nos resbalamos y nos caemos. ¿Qué sucede? Nos paramos como un tiro y vamos para los lados. Pero el corazón, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque son emociones. Las emociones son primero. ¿Qué es lo que sucede? Con la mente consciente, con la mente racional,
Pues el pensamiento va a controlar un poco las emociones y de allí se genera lo que llamamos sentimientos, que son los procesos, indudablemente, de definir esas emociones en la acción. Entonces, actúo emociones, controlo con el pensamiento y la conducta se manifiesta de una forma u otra, dependiendo de quién tenga más poder, si la emoción o el pensamiento. Bien, entonces en esa línea de tiempo me interesa definir mucho esa etapa infantil, porque a medida que yo voy creciendo con esa necesidad que yo les mencioné de aprendizaje, voy indudablemente fijándome en las conductas de mi papá, en las conductas de mi mamá, o en las conductas de las figuras parentales que yo tengo, y voy indudablemente incorporando aprendizajes. ¿Qué es lo que pasa? Como no sé nada, como no tengo conocimiento, pues todo lo que me dan lo asumo como una verdad y lo voy integrando. Y eso, como les mencioné, es tanto en el contexto de lo bueno como en el contexto de lo malo. Entonces, ¿qué sucede en ese proceso de esa línea de tiempo? Que yo voy acumulando situaciones emocionales, voy acumulando necesidades emocionales y aquí viene lo importante. De esas emociones que yo les mencioné en un video anterior, del acróstico de Marta, poco hablamos del amor. Resulta que el hambre más grande, la necesidad más imperiosa de todo ser humano, es la necesidad de ser amado y de amar. Y eso no es solo lo infantil, eso es toda la vida del ser humano. No importa los años que tengan o el tipo de vida que tenga. De hecho, existen teóricos que hablan de que todo lo que hacemos, bueno o malo, lo hacemos por amor. Y eso va a ser interesante porque el niño necesita amor, el niño necesita reconocimiento, el niño necesita aceptación, el niño necesita sentirse valorado por su figura parental, le hace papá, mamá. ¿Qué pasa con papá, mamá? Bueno, tú vas a oír clarito que no hay un papá sobre toda la tierra que tú le preguntes qué sientes por tu hijo y que ese papá, a menos que esté enfermo, por supuesto, no te va a responder otra cosa sino yo siento amor por mi hijo. O tú le preguntes a ese papá, a esa mamá, qué quieres para tu hijo y no va a haber un papá o una mamá que no te diga yo quiero lo mejor para mi hijo. Si le preguntamos a los hijos si se sienten amados, dependiendo de la honestidad de cada quien, por supuesto, eso es muy importante, pues en una gran mayoría van a decir que no se sintieron amados. O que papá o mamá, que es realmente lo que sucede, no supo darle amor. ¿Por qué? Porque papá y mamá también tienen conflictos emocionales y actúan sus conflictos emocionales en la forma de criar al hijo. Porque por ahí lo mencionan muchísimo, no hay un manual de aprendizaje de cómo ser papá o mamá. Mentira que sí, ya lo aprendimos. ¿De quién lo aprendimos? Yo lo aprendí de mi papá y de mi mamá. ¿Y con quién lo actúo? Lo que aprendí de mi papá y de mi mamá lo voy a actuar con mi hijo. No me importa si estamos en otro tiempo, si estamos en otras condiciones, si estamos en otras situaciones. Yo saco lo inconsciente de mi aprendizaje y se lo doy a mi hijo, que él a su vez va a aprender con todo su contexto diferente, por supuesto, porque somos únicos. ¿Y qué va a hacer cuando sea grande? Vamos a suponer que decide tener hijos también, ¿ok? Vamos a suponer que realmente se casa, tiene hijos, o por lo menos tiene una pareja y tiene hijos. Si se dedica a educar a esos hijos, pues va a aplicar más o menos las mismas cosas, porque es un principio básico de la mente inconsciente. Entonces, tú ves que en el proceso de la línea de tiempo las emociones van a estar siempre, van a perder poder ahí en esa parte adolescente, pero se van a manifestar constantemente, sobre todo lo emocional, lo aprendido. Entonces, tengo una inmensa necesidad de papá, de mamá, de que me amen, de que me quieran, de que me den todo ese amor. Si de verdad lo logro, yo voy a salir como un triunfador de mi infancia. Pero si pasa como en la gran mayoría de las situaciones emocionales que yo he aprendido de un papá maltratador, de una mamá maltratadora, de conflictos, de peleas, de discusiones, de castigos, de críticas, un mundo negativo, pues generalmente todos salimos con deficiencias
que nos llevan hacia roles de perdedor o que nos llevan a roles indudablemente no adecuados. ¿Por qué les menciono el concepto de amor importante? Porque realmente todos queremos ser amados, todos queremos amar. Lo que pasa es que hay un problema importante con el amor. El amor tiene dos conceptos. Hay un concepto real y hay un concepto teórico. En el concepto teórico, que es el que todos conocemos y que todos queremos y que todos anhelamos, pues dice que el amor es bueno, que el amor es cariño, que el amor es abrazo, que el amor es felicidad, que el amor da todo, que el amor te brinda la mayor alegría, te llena todo tu espíritu, todo tu cuerpo, toda tu mente, ¿ok? Eso es muy lindo, que el amor es muy bello. Pero, lamentándolo mucho, la gran mayoría de nosotros lo que aplicamos es el amor real. ¿Cómo es el amor real? Bueno, ese es el amor que aprendí de mi papá y de mi mamá. Que a veces me decían te quiero, sí, y me pasaban la manito y me acariciaban, sí, pero también me dieron golpes, también me regañaron, también me descalificaron, me dijeron una gran cantidad de palabras como bruto, inconsciente, bueno, para nada, cada quien tiene su lista, ¿ok? Eso no es mentira que soy yo solo, no, esos son toditos. Entonces yo aprendo, porque me lo han estado diciendo constantemente eso que les mencioné, de que yo soy tu papá, yo te quiero, ¿ok? Y que yo soy tu papá, yo quiero lo mejor para ti. Y entonces me pegaron, me castigaron, me golpearon, me insultaron, me abandonaron. Cantidad de gente abandonada. No conocía a mi papá, no conocía a mi mamá. Cualquier cantidad de gente, ¿ok? Entonces aprendí que ese amor real habla de maltrato, habla de golpes, habla de insultos, habla de agresiones, habla de abandonar al otro. Si hacemos un condensado rápido de esto, ¿por qué tenemos tantos conflictos con nuestra pareja o con las personas que entre comillas más queremos? Porque tengo aprendido en mi inconsciente un amor real de maltrato, de agresión no adecuado. ¿Qué añoramos? ¿Qué queremos? Ese amor teórico, bueno, bonito. ¿Cómo lo logramos? Bueno, es parte de lo que siempre les he estado diciendo, de cambiar, de tomar conciencia, de accionar diferente, de hacerme responsable de mis emociones, de cómo las vivo, cómo las expreso, indudablemente lo más importante, cómo las actúo y las modelo ante el otro. Entonces eso es parte de la línea de tiempo, parte del manejo de las emociones de este mundo de los conflictos emocionales. Y bueno, vamos a dejarlo allí. Y un gran abrazo, muchos saludos, muchas gracias y les dejo mis redes sociales. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube, que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.